Entonces yo quiero invitarlo, hermano, a que vamos a la luz de la palabra, que realmente es lo que es verdad y que no lo es. Los invito, hermanos, primeramente, antes de comenzar a leer la palabra, que hagamos una oración para que Dios nos dé sabiduría en el desarrollo del mensaje. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, te invitamos en este momento a este lugar, Padre mío, para que nos acompañes, que tu sabiduría, tu mensaje esté en nuestra boca, en nuestro corazón, y que así también llegue, Señor, hasta lo más profundo de nuestros huesos, Padre mío, que quede esa palabra rema en nuestros corazones y que sea de bendición y de entendimiento para todos aquellos que lo están viendo en este momento, Señor, creyentes y no creyentes. Amado Dios, los pongo en tus manos y asimismo, Señor, yo me encomiendo también para que me guíes en esta enseñanza. Amén. Busquemos en la palabra de Dios el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Vamos a hacer una lectura del versículo 3 al versículo 14. ¿Por qué vamos a leer acá? Bueno, acá hay un título arriba que dice señales antes del fin, y por eso mismo quiero que hablemos de este tema, ¿sí? Para saber qué cosas son verdad y qué cosas no lo son. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y estando él sentado, refiriéndose a Jesús, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Refiriéndose al fin del mundo. Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis rumores y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice el 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Para entender lo que sucede, tenemos que ir a la palabra profética, la profecía bíblica. Es necesario que todo esto acontezca, dice aquí la palabra. Entonces, cuando dice que es necesario que esto acontezca, es porque es como una especie de requisito que se exige para que los propósitos de Dios sean cumplidos conforme a su voluntad. Hay que tener en cuenta, hermanos, que Dios, desde antes de la creación del mundo, Él ya tiene trazados sus propósitos. Por eso en la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Porque todo ya está designado. Por eso es una necedad que el ser humano pretenda cambiar el orden de las cosas. Es necesario que esto acontezca, ¿para qué? Para que la iglesia de Jesús comprenda la señal de su pronta venida. Para los que somos creyentes ya sabemos qué es la venida del Señor Jesucristo. Para los que están viendo este mensaje y no saben qué es la venida del Señor Jesucristo, voy a hacer un pequeño resumen para darle una idea general. La venida de Cristo, hay dos venidas próximas. Está una que es, la primera venida es cuando Él vino y murió en la cruz. Hay otra que se llama el arpazo en hebreo, que es el rapto o arrebatamiento. Es como un raponazo, por decirlo así, en nuestro lenguaje. Es en un abrir y cerrar de ojos. Y luego viene la segunda venida del Señor, que eso ya es después de la tribulación. Por eso
Los creyentes cristianos que están en santidad y que se han comportado de acuerdo a los lineamientos de Dios, ellos no van a esperar la segunda venida del Señor, porque eso no es para nosotros. Lo que es para nosotros es el arrebatamiento. Por eso hay gente confundida que cree que la iglesia pasará por la tribulación, pero no es así. El arrebatamiento es algo que estamos esperando muy pronto, algo que es eminente por las señales. Precisamente de eso vengo a hablarles, porque en estos momentos lo que nosotros queremos, la humanidad quiere, es una palabra de consolación, no de temor ni de miedo. Por eso hay que entender las profecías bíblicas para poder saber a qué se refieren estos tiempos. Por eso aquí los apóstoles le preguntaban al Señor Jesucristo: ¿y cuál será la señal de tu venida? Él va a venir por un pueblo santo, puro, sin mancha y sin arruga, que es la iglesia. La iglesia no es una denominación, no es una secta, no es una congregación. La iglesia de Dios es cada creyente en el mundo que ha creído y se ha lavado sus vestiduras con la sangre de Cristo, en el bautismo de Cristo y creyendo en Él por fe, para que sea la salvación por gracia. Entonces, estas personas que están esperando este arrebatamiento, y estamos esperando este arrebatamiento, somos las personas que estamos preparados y preparándonos cada día más para este hermoso evento donde el Señor no tocará el suelo. En la primera venida del Señor Jesucristo, Él vino a la tierra e hizo un ministerio, dejándonos unas hermosas enseñanzas, las escrituras de los 4 evangelios, que son el Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas y el Evangelio según San Juan, donde se describe la vida y obra de nuestro Salvador. En esa venida Él caminó sobre el suelo, en el arpazo, es decir, en el rapto de la iglesia, no vendrá hasta la tierra. Él quedará estático o suspendido en los aires, en las nubes. Allí Él nos elevará, transformándonos, como habla aquí en 1 Tesalonicenses, ya les digo la cita, 4:16 al 17. Podemos buscar esa cita ahí, donde habla del arrebatamiento, que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. La segunda venida del Señor es para cuando ya viene Él a reinar, ya Él vuelve a poner su pie en el monte de Sión, donde desciende la nueva Jerusalén, que viene a reinar con sus santos la tierra por una dispensación o un periodo de 1000 años, el cual el Señor gobernará con vara de hierro. Él someterá a las naciones a sus leyes obligatoriamente, donde ya Satanás, muchos ya saben que Satanás será atado o amarrado por 1000 años y será puesto en el pozo del abismo. En el pozo del abismo es como algo así, un sótano del mismo sótano, es algo muy profundo, allá donde Él no tendrá contacto con nada en la superficie de la tierra. Entonces, queridos hermanos y amigos, la palabra de Dios nunca fue inspirada para asustar a la gente, sino para advertirnos y darnos la oportunidad de creer. La salvación no es para personas buena gente ni mala gente. La salvación es para las personas que creen, porque nadie se salva por obras, como nos enseñaban en las doctrinas tradicionales del mundo, que uno entre más bueno fuera más se salvaba. No, en el caso de Jesús es por fe, para que sea por gracia. Por eso la gente tiene que arrepentirse. La palabra arrepentimiento literalmente significa cambio de mentalidad, transformación de mentalidad, de una mentalidad terrenal a una mentalidad celestial. Por eso un creyente, cuando está consagrado delante de Dios, puede haber mucha multitud, pero siempre él tiende a hablar cosas de Dios, porque su mente ya está enfocada en lo celestial. Por eso mucha gente en ocasiones tiende a burlarse, tiende a menospreciarlos, tiende a humillarlos, ven su condición de vida y comienzan a sacarle todas las cosas que hizo en cara. Pero Dios ya ha perdonado todo eso. La humanidad no perdona, pero Cristo ya le perdonó, y por eso su mentalidad es una mentalidad celestial. Él ya está convencido de su salvación, Él ya no se condena. Pero los que no se arrepienten, como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, el que no cree en Jesús ya ha sido condenado automáticamente por no creer. Entonces es algo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, volviendo al tema de las profecías, donde habla aquí de que habrán pestes, todo esto es necesario que acontezca por muchas razones. La primera dijimos que era para que la iglesia de Jesús
comprenda la señal de su pronta venida, y para que el pueblo de Dios despierte, porque la iglesia ha caído en los últimos años en un espíritu de jezabelismo impresionante, un espíritu de jezabelismo donde ya no hay autoridad masculina en las iglesias, ya predomina una doctrina bastante feminista, una doctrina bastante blanda, bastante como que todo es legal. Entonces la iglesia ha caído también en doctrinas falsas y se ha quedado estancada en avivamientos falsos, doctrinas donde dicen que muchos predican que el mundo cada día será mejor, que el mundo va a estar en bendición, pero la palabra de Dios aquí lo que nos dice es todo lo contrario. El mundo va a ir siempre de mal en peor. Si así no fuera, Cristo no tendría necesidad de venir por su iglesia, porque Cristo viene a salvar al justo de la tribulación. Esto es para la gente rebelde que no se quiso arrepentir, la gente rebelde que... ¿Por qué le digo rebelde? Porque el estar en contra de Dios es rebeldía, es rebelión, y es el espíritu, el principio de la esencia del espíritu del anticristo. Anticristo es porque se antepone a las leyes o reglamentos de Jesucristo, del Cristo verdadero, que es el Salvador. Si Cristo significa salvación, el anticristo significa antisalvación, por decirlo así. Entonces, la segunda de las cosas por la que estas cosas suceden, valga la redundancia, es para que la humanidad entienda que los juicios de Dios son reales. Podemos buscar el Evangelio de Mateo, capítulo, ahí mismito, en el versículo 38, vamos a ver qué nos dice. Dice Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, uno se hace una pregunta, ¿en qué tiempo no están comiendo y casándose y dándose en casamiento? En todos los tiempos. Pero como esto lo dice Jesús, significa que la gente tiene un gran interés, un profundo interés tan avaro, un interés tan avaro por las cosas terrenales, que nunca se dan cuenta que existen las cosas celestiales, espirituales. Se les ha predicado muchísimos años de todo esto que ha venido. Soy testigo de que antes se predicaba y nadie creía estas cosas porque nunca se veían. ¿Cómo es posible que la gente se le ha predicado y son poquitos los que se han arrepentido realmente? Ahorita se arrepentirán muchos porque, bueno, están viendo que esto realmente es cierto. En el tiempo en que yo me arrepentí realmente por fe, porque yo no había visto esto y quise seguir al Señor así muchísimos más. Pero ahorita van a venir unos acontecimientos mayores, como dice alguien por ahí, y vendrán cosas peores, dice la Biblia, así dicen los inconversos a veces. Y es cierto, vendrán cosas peores, hermanos y amigos. Así que si va a haber un avivamiento en la iglesia como lo esperan los cristianos, no es como lo creen que va a pasar, nunca va a ocurrir eso. El avivamiento, aunque esa palabra no existe en la Biblia, lo que existe es la llenura del Espíritu Santo. Sí, cada uno independientemente en su iglesia, personalmente en su casa, tiene que llenarse. Avivarse es un sinónimo como de revivirse espiritualmente. Si lo quiere hacer así, hay que buscar de Dios en el ayuno, la oración, en el arrepentimiento y en la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Hay una cosa que me impresiona de muchos hermanos que he encontrado con un concepto de la santidad muy religioso, donde hablan de que si usted no se viste de aquella manera o de esta manera, usted no es santo. La Biblia y enseña que dice la palabra de Dios así en la Biblia, dice: sed santos porque yo soy santo. Mismo Jesucristo lo enseñaba en su palabra. Pero no dice ser perfectos porque yo soy perfecto. Jamás va a ocurrir eso, hermanos, que nosotros seamos perfectos aquí en la tierra. Nunca. Nosotros somos personas que nacimos con una naturaleza caída. Ahora, saber que una naturaleza caída no es que vengamos con el pecado de Adán, no, venimos con la naturaleza, porque cada uno es responsable de sus actos y las consecuencias de sus obras. Pero la santidad, hermanos, sencillamente es estar apartado del pecado, estar puro.
no contaminarse con el pecado. ¿Qué es el pecado, hermano? No solamente es la fornicación, el adulterio, no solamente es la hechicería, la brujería, no solamente es borracho, ser chismoso, mentiroso, ser inclusive malapaga, ser todas estas cosas que a nosotros nos agarran el mundo y nos enreda a veces en esas cosas para contaminarnos y destruirnos, hermano. Realmente nosotros tenemos que tener en nuestro corazón siempre concreto de que nuestra santidad es por la gracia de Cristo, superando el poder del pecado. La palabra, entonces, para que nosotros entendamos los juicios de Dios son serios, queridos amigos y hermanos queridos. Pero a nosotros, la iglesia, no nos debe preocupar esto. Realmente debe ser de consuelo y de gratificación delante de Dios y sentirnos dados por dignos de que nosotros estamos en la grey del Rey, en la grey del Señor, en el rebaño del Señor, en su grupo, en su iglesia. Esto nosotros debemos estar pendientes de las señales, queridos hermanos, saber que esto nos debe fortalecer en el espíritu y el alma. Debemos de irnos despegando de las cosas terrenales. Nosotros a veces tenemos muchas ataduras terrenales, hermanos. A veces no sabemos vivir una vida cristiana. A veces vivimos atados a rencores, a rencillas, cosas del pasado. Gente que está divorciada y realmente no ha podido superar este asunto. Entonces, hermano, hay que ponernos en línea. Claro que por esto no se va a condenar usted, pero va a vivir una vida cristiana muy atormentada, muy amargada, una vida sin paz, ¿sí? Porque la fe y la salvación es por fe, para que sea por gracia. La humanidad ya no tiene una convicción de propósito. La humanidad ya perdió, hermanos, por decirlo así, la idea de por qué un ser humano debe existir. Podemos ver que hoy en día las muchachas se embarazan a los 12, 13 años, jóvenes de 15 ya padres, hijos que nacen sin ningún propósito. O sea, ya esto no tiene ningún propósito. Uno ve en las comunidades más pobres de todos los países que son los que más engendran hijos. Y es una forma irresponsable de uno procrear familia, porque si uno no tiene la manera de educarlos, de orientarlos, ¿cómo es posible que uno pueda ser tan irresponsable de traer una vida a este mundo para que se condene o pase tantas penurias? Dios la puede salvar por su misericordia, pero realmente no es la vida que una criatura se merece. Nosotros tenemos que ser conscientes del resultado del placer, porque solamente tener hijos por placer, tener hijos por solamente por irresponsables, hermano o amigo, eso no es de Dios. Imagínese, si usted no es responsable con eso, mucho menos su hijo, que va a ser menor que usted y va a tener menos educación. Personas sin moral están esperando que esto pase para seguir y no arrepentirse de su maldad. Ahorita estamos por un momento crítico a nivel mundial. Estados Unidos, vi unas imágenes por televisión donde las calles de Nueva York y todos estos países están totalmente como pueblos fantasmas. Para no ir tan lejos, aquí en nuestra ciudad también. Y en este momento todo el mundo está totalmente perdido, hermano, escondido en sus casas. Estamos todos arrinconados, aprisionados en nuestras casas. Pero hay gente inmoral, gente pecaminosa, que no va a ver esto como un juicio, sino que como algo que es natural del mundo, algo que sucedió, que en todas las épocas ha sucedido. Pero hay una particularidad de este evento que hoy ocurre con el coronavirus o el COVID-19, es que jamás en la historia de la humanidad había habido tanta expansión en todos los continentes del país, donde todo el mundo está totalmente encerrado. Antes han habido pestes como la peste negra, como otras pestes que han habido, pero eso era como a nivel regional, territorial, pero ahorita a nivel mundial. Y hay gente que no toma conciencia de esto. El que es homosexual sigue siendo homosexual, o seguirá siendo. Algunos se arrepentirán, Dios quiera. Ahora, no tengo nada contra ellos, porque
son seres que Dios también ama, igual que a mí y que a todos, sino que las malas obras de los asesinos, los ladrones, jóvenes llenos de salud, fumando marihuana en un parque, contaminando el aire donde van a jugar niños, padres de familia, y si alguien les dice algo son agresivos, violentos, roban, atracan, puñalean a la gente por la calle y están esperando para volver a salir a hacer lo mismo y no arrepentirse. La palabra de Dios dice que habrá gente que a pesar de todos estos juicios aún vendrán a unos mayores y aún así no se arrepentirán, sino que maldecirán a Dios. ¿Cómo será de duro su corazón? Ahora la gente dirá, pero este hombre, ¿por qué predica que Dios trae esos juicios? ¿Acaso Dios es malo? No, de ninguna manera, Dios no es malo, y tampoco voy a justificar a Dios. Pero hay una cosa que es, no necesita uno ser un científico de la NASA para averiguarlo, sino solamente usar de sentido común. Toda obra trae consecuencia. Todo, usted alza un ladrillo, la consecuencia es que usted está en un mundo de la fuerza de gravedad. Por ley, si usted lo suelta, vuelve a caer. Si usted lo hubiera dejado quieto, no hubiera machacado el pie, por decir así. Todo trae una consecuencia. Dios nos entregó este mundo a todos los seres humanos para que lo cuidamos y nos sirvamos de él, que comiéramos de su fruto. Pero el ser humano se dedicó a destruirlo, a cometer pecado y a corromperlo. Entonces, toda consecuencia, toda obra trae su consecuencia, y estas son las consecuencias de aquellos científicos, de la iniquidad de la gente, de aquellos gobiernos que inventan virus y los lanzan para acabar, se especula que es para acabar la sobrepoblación mundial, porque va muy en crecimiento. Otros dicen que fue en China un murciélago. Bueno, hay muchas especulaciones, pero lo cierto es que este virus existe y está matando a miles, y aún así Dios permite estos juicios para que la gente entienda cómo se debe vivir, cómo se debe aceptar la palabra de Dios y por qué, porque es la única método de salvación. Vamos a otro punto donde dice, vea, por lo menos ahorita el desarrollo monopolizado, el mundo está desarrollándose con un monopolio increíble. Las multinacionales, todos lo quieren vender ellos, sacan al campesino, lo destruyen. Por esto vienen estos juicios, por las injusticias y la corrupción. Nada tiene misericordia, el sistema no tiene misericordia. Si uno va enfermo a un hospital, si uno no tiene un seguro, no tiene un documento, así uno se muera, no lo dejan de entrar. Ahora está terrible. Solo Cristo es la solución en este mundo, queridos amigos. Vamos en el tercer punto, para que tomemos conciencia de lo que hoy Dios nos ha dado para que lo cuidemos. Dios nos ha dado un planeta hermoso para que lo cuidemos, como decía antes, y lo que hemos hecho es dañarlo. El planeta vemos cómo lo destruimos por dinero, corporaciones ambientales y multinacionales. Las corporaciones ambientales es una fachada para poder dañar el medio ambiente. Llega una multinacional y pide un permiso, cobran una cantidad de dinero, pero les dan permiso de destruir totalmente con libertad todos los recursos naturales y no renovables de cualquier territorio. Pero va un campesino a sembrar un cultivo para no aguantar hambre, para mantener a sus hijos, inmediatamente lo echan a la cárcel o le sacan una multa impresionante que no puede pagar. Entonces esto es corrupción y esto es maldad. Ahora que todos están encerrados, ¿cómo anhelan salir? Sí, ahora todo el mundo está encerrado, como anhela al menos salir, pero cuando había la manera de salir a un río, a un caño, a una piscina o a un lugar turístico, la mayoría de gente tenía la oportunidad de ir y visitar y conocer y disfrutar con su familia o solo, y no temían en botar papeles, basura, dejar botellas de licor, cerveza, a veces hasta preservativos encuentran en esos lugares. Colillas de vicio, de droga, marihuana, botellitas, tarros de perica, todas estas cosas del vicio, del pecado, de la maldad se encuentran allí. Entonces, porque la gente no aprovecha los recursos que Dios nos ha dado, un planeta hermoso con muchos lugares paradisíacos, y la gente no aprecia lo bonito que Dios nos ha dado. Cuarto punto, vamos así rápidamente. La palabra de Dios se ha predicado hace mucho tiempo en Sudamérica y hasta el día de hoy son pocos los que se han arrepentido. Desafortunadamente,
La gente hoy en día prefiere escuchar al gurú de Asia, al maestro del tarot, que el maestro de la astrología, perdón, porque una cosa es astrología, otra cosa es astronomía. Astronomía son aquellos los científicos que estudian los astros, el sistema solar, la NASA. Y la astrología es todos los que estudian lo de Aries, Capricornio, todas estas cosas ocultistas y mentirosas que engañan a la gente con creencias totalmente de agüeros, por decirlo así, supersticiones. Esto es lo que es la astrología. Se ha predicado el evangelio, pero la gente se limita a solo decir a decir cosas bastante crueles contra muchos pastores que viven por el diezmo, que se va a engordar de la ofrenda, que los pastores hacen aquello y lo otro, pero realmente la mayoría de estas personas nunca han entrado a un templo a ver qué es la palabra de Dios. Reconozco que hay gente que se hace pasar por pastores y hacen cosas terribles. La Biblia aquí lo dice: vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. Eso es una profecía también y es una señal que hay gente que engaña a la gente con la palabra de Dios. Por eso tiene que tener discernimiento de espíritu. ¿Qué es eso? Discernimiento es tener la capacidad de diferenciar una cosa de la otra, y cuando habla de espíritus, pues entonces relacionarlo con tener la capacidad de diferenciar un espíritu bueno de uno malo. Y esa virtud la desarrolla uno leyendo la Biblia, porque la Biblia da todas las pautas: cómo debe ser un creyente, cómo debe ser un predicador, cómo es la doctrina del evangelio, qué es realmente lo que toca hacer. Por eso hay que leer la palabra de Dios. Y la gente sigue. Hace poco un joven le prediqué el evangelio, le dije: joven, mire, ¿por qué no sigue yendo a Cristo, a la iglesia de Cristo? Porque el patrón de él es un cristiano, lleva 10 años trabajando con él, y me decía: no, es que yo amo mucho la música, por eso no me vuelvo evangélico. Yo decía: pero es que acaso en la iglesia se necesitan cantores, músicos, gente que alabe a Dios. La gente saca una cantidad de excusas tan simples como esa para no tomar el camino del bien, porque dice la palabra de Dios que los hombres amaron más las cosas malas que las cosas buenas. El tiempo se ha ido, queridos amigos. Vamos a rematar aquí con el quinto punto. Dice: pero hay una iglesia que ha permanecido, que ha creído y espera a Jesús. Querido hermano, usted que espera a Jesús, hermano, manténgase firme. ¿Qué es mantenerse firme? En santidad, hermanos, apartados del pecado, creyendo en el Señor Jesucristo. Y usted, amigo, que no es creyente y que nunca le han predicado el evangelio, busque una iglesia de sana doctrina, donde le enseñen la palabra de Dios, donde a usted le den sus capacitaciones, donde lo orienten, donde usted pueda arrepentir y seguir el camino del Señor. Esto no es gravoso. En lo que yo llevo de cristiano, personalmente nunca he tenido un rechazo de nadie, porque uno tampoco tiene que volverse religioso, inventarse un poco de doctrinas que no van con Dios, que todo es pecado, todo lo sataniza. No, la Biblia enseña a vivir santamente, honradamente y en el camino de la fe, para servicio. Hay pues muchos creyentes que son tan dados al extremismo que satanizan las cosas, pero nunca se les ve una obra de misericordia, una obra de caridad. Nunca ayudan a nadie, solamente critican al hermano porque no lleva una falda, o porque el pantalón aquí, porque la camisa allá, o porque el hermano trabaja en tal lugar, pero jamás se les ve un fruto digno de arrepentimiento, ¿sí? Entonces dice Jesús que nosotros somos conocidos por los frutos, por los frutos los conoceréis. Entonces, querida iglesia, este no es tiempo de asustarnos, queridos amigos, es tiempo de fortalecernos en la fe. Dale gracias a Dios por lo que está pasando, porque se acerca el día del arrebatamiento. Usted que no es creyente, querido amigo, Jesús le ama con toda su alma, así como nos amó a nosotros, a todos nos ama por igual. Está esperando solamente que usted venga a Él, le pida perdón, cambie esa mentalidad, que eso es lo que es arrepentimiento, y deje todas esas cargas, todas las preocupaciones. Usted que le gusta estar con muchas mujeres, o usted mujer que le gusta estar con muchos hombres, no se casa porque pierde la libertad de la fornicación. Venga a los pies de Cristo para que te limpie de la lujuria, del pecado,
del adulterio. ¿Quién sabe cuántos hombres casados te has echado? Y esto ya eres una mujer adúltera. Entonces, hombres adúlteros no solamente, sino también aquellos que son mentirosos, aquellos que les gusta inventar, aquellos que son chismosos, aquellos que siempre vituperan de la palabra de Dios. Usted que ha sido creyente y se ha retirado, que ahora es un impío, también tiene la oportunidad de salvarse antes de que muera. Muchos se preocupan por la enfermedad, el virus que está, pero realmente el que verdaderamente mata el alma es el pecado. Es la paga del pecado, es la condenación eterna. Entonces el virus puede matar nuestro cuerpo, pero no el alma. Ténganle miedo a Jehová Dios, que Él es el que mata el cuerpo y el alma también. Entonces yo los invito en esta hora, queridos amigos y hermanos, usted que no ha recibido a Cristo, lo invito para que lo reciba, y desde ahí, desde su casa, cierre sus ojitos y dígale así al Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, yo he pecado mucho delante de ti, no conocía de tu palabra ni de tu misericordia. Señor Jesús, en este momento te pido perdón por mis malas obras, por mis transgresiones, por mis pecados, por todo lo malo que hice, consciente e inconsciente, Señor. Libre y obligado, Señor Jesús, hoy me arrepiento delante de ti en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca, que permanezca para siempre. Y te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida, de una vida eterna. Te pido, Señor, pongas tu espíritu en mi vida, Señor amado, y me guarde para siempre de mis torpezas y necedades, de la condenación y del engaño. Señor, llévame por tu camino de luz, llévame por tu camino de bien, llévame por tu camino recto que lleva a la salvación eterna. No permitas que desmaye ni que tropiece para perdición, sino que llegue hasta tu gloria permanente en el nombre de Jesús. Cualquier enfermedad que tenga aquella persona que esté escuchando esta oración, Señor, sea sanado, curado y liberado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendigo a Colombia, bendigo a Casanare, bendigo a Yopal, bendigo, Señor, la iglesia de Dios en Colombia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Muchas gracias por